es refrescante, y vaya que lo necesitamos con tanto calor en Tabasco, pero también es emotivo. Y ello es cierto porque ustedes han seleccionado a la mejor universidad pública que hay en Tabasco, que es la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Ustedes llevan esa insignia con orgullo, con alegría, y cada minuto que ustedes invierten en el campus es un minuto que invierten también en su futuro y en el futuro de los que ustedes habrían de dejarnos en el planeta. Pues dicho lo anterior, que me doy una licencia de hacerlo, les agradezco mucho a quienes me han invitado en esta ocasión a ser maestro de ceremonias para esta conferencia magistral vanguardista que apunta mucho al futuro, a la tecnología y que no puede desentenderse de este presente en donde ustedes saben muy bien hasta dónde avanzaba la tecnología. Yo quisiera mucho agradecer a quienes están aquí con nosotros y en particular a quien nos acompaña en su calidad de representante de la directora de esta División Académica de Educación y Artes, me refiero de la maestra Telma Leticia Ruiz Becerra, a la coordinadora de estudios básicos, maestra Jennifer Yajavive Maldonado Guillén. Bienvenida, muchas gracias por su asistencia. De igual forma, quiero mencionar en estos instantes, por orden de anfitrionía, exclusivamente, a quien frente a nosotros es profesor investigador y presidente de la Academia de Comunicación de esta división, y además, por fortuna mía, amigo personal, maestro Erasmo Marín Villegas. Muchas gracias. De igual forma, la profesora investigadora de esta división académica y quien tendrá la honrosa función de ser moderadora, doctora Angélica María Favila Echauri. Y por supuesto, con la emoción de agradecerle que haya aceptado regalarnos su tiempo y compartir su conocimiento y su visión, de saberla en esta que es su casa, y que se disponga por favor a recibir la calidad de los cuchimanes a la presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, querida doctora Lisi Navarro Zamora. Se encuentra usted con los suyos. Bienvenida. Como le mencionaba a ustedes, esta Academia de Comunicación que está recientemente entrando en funciones, que preside el maestro Erasmo, también se conforma en su calidad de secretaria por la doctora Rebeca de la Cruz Palomeque, que se encuentra en esa parte de allá. Muchas gracias. De igual forma, catedrática de esta casa de estudios e integrante de esta academia, a la doctora María Guadalupe Sobrino Mendoza. Bienvenida. Buenos días. Amiga personal, lujo de catedrática al igual que todas las profesoras de esta división y de la universidad, con gran trayectoria en los medios, a quien le deparo y le agradezco mucho todo el cariño y su calidad humana de siempre, doctora y amiga Cristian del Carmen Estrada Sánchez. Y por supuesto, de igual forma, agradecerle a la doctora Mariola del Jesús Ortega Jiménez su presencia en esta ocasión tan especial para todos nosotros. Tienen puntos extras de calidez, muchachos. Gracias. Y bueno, no quisiera yo entrar en tanto detalle y ni a robarme la licencia que se me da, pero a catedráticas que he saludado ahora mismo, Ordelis, queridas maestras, que les he dicho personalmente de mi cariño y mi afecto, gracias nuevamente. Y regálense un aplauso a ustedes, cuchimanes, esta mañana. Bueno, vamos a entrar en materia y pues en virtud de que está aquí con nosotros la doctora Lisi, ya lista, y de la moderadora, invitaríamos al maestro Erasmo, si gusta acompañarnos ahí en presidio y no acompañarnos en auditorio. Querido maestro, es usted parte importante de esta función, muchas gracias. Y la verdad que es todo un honor para mí darle lectura muy breve, aunque su semblanza es muy extensa, de quien es profesora investigadora de esta casa de estudios y en esta división. Es licenciada en comunicación,
y maestra en Tecnología Educativa por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y doctora en Comunicación Educativa por la Universidad de Baja California. Ha participado como ponente en numerosos foros, encuentros, congresos y eventos académicos de investigación en las áreas de comunicación, docencia, educación, nuevas tecnologías, tanto nacionales como internacionales, y es miembro del Sistema Nacional y del Sistema Estatal de Investigadores. Ella habrá, pues, de entrar en funciones como moderadora. Le brindamos nuestra atención a la doctora Angélica María Favila Echauri, por favor. Buenos días, chicos, profesores, a todo el claustro de profesores de la academia que nos acompañan. Muchísimas gracias por estar acompañándonos y dando muestra del interés que tenemos en la formación y en los temas actuales, aprovechando también a las personalidades que eventualmente nos visitan y que podemos robarles un poquito de lo que saben de su experiencia. Este es el caso, la ocasión que nos reúne ahora para escuchar a la doctora Lizy Navarro Zamora. Como ya lo ha dicho quien me antecedió en la voz, bueno, pues ella es actualmente la presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, el organismo más importante de investigación en comunicación en México y, bueno, yo me atrevería a decir que en parte de Latinoamérica, la AMIC. Pero no solo eso, ella ahorita ocupa este cargo, pero me voy a permitir leer algunos de los datos de su currículum que habla de la trayectoria profesional y académica de la doctora Lizy. Ella es originaria de San Luis Potosí, México, estado donde es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias de Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es también profesora de la maestría y del doctorado en educación y de la maestría en innovación comunicativa para las organizaciones en aquella universidad. Es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Fue reconocida como sobresaliente cum laude. Es un reconocimiento a la excelencia que otorga justamente la Universidad Complutense. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en nivel 2, en el área de comunicación y la subárea de periodismo. La doctora Lizy Navarro, además, tiene en su trayectoria un sinnúmero de libros y publicaciones. Entre los más recientes les puedo comentar Las TICs en los niños y educación preescolar, editada por la Universidad de Santiago Compostela, la Sociedad Latina de Comunicación Social, la Universidad de La Laguna. También La aproximación a la minería, sustentabilidad, educación y TICs, editado también por la Universidad de Compostela. Y más recientemente, La comunicación de la ciencia, por Editorial Colofón, impreso en formato Kindle en el 2019. Entre sus datos profesionales destacan: como periodista, ha sido partícipe de medios locales en San Luis Potosí, como El Sol de San Luis, el Canal 7, pero también en la Ciudad de México. Participó en el periódico Universal y incluso fue colaboradora en España del ABC. Actualmente, la doctora Lizy Navarro Zamora desarrolla la columna impresa y digital Eureka, de ciencia y tecnología a tu alcance. Esta se publica en El Sol de San Luis
y tiene el programa En Sintonía con la Ciencia y la Tecnología, de quien es productora y conductora en Radio Universidad, así como la versión televisiva de este espacio Eureka de Ciencia y Tecnología a tu alcance. Ha sido es jurado del Premio Nacional de Periodismo del Consejo Ciudadano durante algunos años y, bueno, ha participado también como jurado en diversos concursos locales de periodismo. Los datos son más abundantes por una serie de reconocimientos que la doctora ha tenido a nivel nacional e internacional y les invito a que recibamos calurosa y bulliciosamente a la doctora Lizy Navarro Zamora para disertar la conferencia Retos del ciberperiodismo en el contexto de la inteligencia artificial. Sí, así está. ¿Me puedo poner de pie? Sí, okay. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Les agradezco muchísimo, por supuesto, a la doctora Echauri como tal. Gracias por la lectura, gracias compañero, gracias al maestro, por supuesto Erasmo que me invitó, gracias a Cristian, que tenía hace tiempo que no la veía desde cuando estuvimos como el premio del jurado, el Premio Nacional de Periodismo, a Gladys también y a todos los compañeros. Yo le quiero pedir, hago un pequeño paréntesis, les quiero pedir a las y los miembros a mí que están aquí en la facultad, ojalá me pudieran esperar un segundito cuando termine la actividad para poder ponerme en comunicación con ustedes, ¿sí? Entonces les pido por favor esa parte, ojalá puedan estar aquí. Y bueno, déjenme decirles también que me da muchísimo gusto estar con ustedes, son jóvenes, son compañeros, son colegas, y acabo de tener una reunión con las y los compañeros también periodistas, entonces creo que lo más importante siempre es unir sinergias, estar en esa colaboración, y agradezco mucho la invitación por ello, porque creo que en este momento tan complejo y tan complicado, no de México ni de Tabasco, del mundo, creo que mientras estemos más haciendo cuestiones vinculadas y articuladas será siempre mejor, y siempre hay áreas de oportunidad, pero cuando encontremos los objetivos en común creo que funciona, y más cuando son jóvenes. Así es de que también desde ese momento los invito para que vayan como asistentes al encuentro de AMIC de octubre, porque va a ser sobre inteligencia artificial y comunicación, no solo periodismo, también comunicación. Yo les quiero hablar sobre el tema de comunicación como una área emergente e inteligencia artificial de periodismo. Entonces yo creo que ustedes que son jóvenes, muchas cuestiones ya las saben, pero permítanme colaborar y permítanme que ustedes se sumen también a esto con sus reflexiones, ¿sale? Muy bien. Les voy a pedir entonces que vayamos a la primera. No sé cómo la muevo. Muy bien. Estamos en ese ámbito del ciberperiodismo y la inteligencia artificial. Estos son áreas emergentes que nos hacen trabajar, yo desde el área de la investigación científica y del ejercicio, es decir, periodístico como tal, la vinculación entre la aportación del conocimiento y a su vez también el trabajo diario que realicemos. Esto es un ámbito que nos hace pensar, repensar y sobre todo actualizarnos. Cuando ustedes ingresan a estas carreras de comunicación, de seguro dicen, yo quisiera aprender esto para cuando egrese, y es importante hacerlo como tal. También es importante que nosotros adaptemos los planes de estudio a estas innovaciones en el ámbito de la comunicación y en el ámbito del periodismo. Siguiente. Muy bien, aquí está la actividad que tenemos el día de hoy como tal. Y agradezco por supuesto a todas las organizaciones que me hicieron la invitación. Les agradezco mucho, no conozco Tabasco, es la primera vez que vengo, no conocí a Tabasco la primera, es muy bonito, me tengo que ir ya, ¿verdad? Son menos de 24 horas, pero lo poco que he conocido es muy hermoso, es muy bonita la vegetación, hay amplios pulmones aquí, ¿verdad? Grandes pulmones, hay un clima interesante. Pero cuando estamos aquí adentro con el aire acondicionado, pues hasta uno se puede poner el saco, ¿verdad? Como tal. Muy bien, siguiente. Muy bien, aquí es importante lo siguiente, a ver, todos ubicamos lo que son sus cibermedios, ustedes ya nacieron, no, son nativos digitales como tal, pero es importante ubicar que esta cuestión sobre la inteligencia artificial es impostergable en estos ámbitos, por tres elementos fundamentales que debemos de ubicar: el proceso de implementación que se le da en los espacios de redacción periodística, la capacitación que debe de haber y la organización. Cuando ustedes, por ejemplo, ubican y quieren trabajar en un espacio de comunicación o periodístico, también se dan cuenta que hay pocos espacios de trabajo.
es necesario evolucionar y revolucionar en este ámbito, no solamente en México ni en Tabasco, en todo el mundo es una preocupación y es una ocupación. Por ello es importante que desde las escuelas de comunicación y desde la investigación científica fortalezcamos el trabajo en esos temas, porque allí en ese futuro está precisamente los temas de interés que nos deben de, obviamente, de ubicar a nosotros como investigadores y a ustedes como estudiantes y a su vez como profesionales. Siguiente. Sí, muy bien. Nos preguntamos, ¿será el ocaso del periodismo? Uno se pregunta, ¿por qué a los jóvenes no les interesa informarse? No a ustedes, a los jóvenes de allá afuera. A ustedes sí les interesa informarse. ¿Pero por qué no les interesa informarse? Porque obviamente tienen el acceso a un gran cúmulo de comunicación y de contenido. Pero este cúmulo de comunicación y de contenido, ¿qué pasa? No es información periodística como tal. Nos permite tener datos, pero no nos permite tener información. Y ahí hay que estar trabajando sobre las diferencias en estas categorías. ¿Qué pasa? Ustedes nos deben de decir ahora por qué no les interesa estar informados a los jóvenes de allá afuera, porque ustedes tienen contacto con ellos. A ustedes sí, porque esa es su área de trabajo, la comunicación. Y como les digo siempre a los chicos, es que maestra, yo quiero ser cineasta, qué bueno que lo sea, pero debe de estar enterado quién gana y quién ocupa el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, porque allí es donde se definen los presupuestos. Entonces creo que es una parte también que ustedes nos deben de decir cómo trabajar, porque ¿acaso estaremos en el ocaso del periodismo? No, pero sí estamos en el momento de actualizar elementos que estamos trabajando en los cibermedios y en los espacios de redacción. Siguiente. Muy bien, siguiente como tal. ¿Por qué recomendaciones para ayer? Porque nos hemos tardado en trabajar estos temas. Hoy en día tenemos todas las repercusiones de la inteligencia artificial y esas repercusiones también las tenemos en la comunicación y también las tenemos en el periodismo. ¿Qué pasa entonces? Tenemos que hacer estos tres elementos: capacitación, actualización y plan de trabajo. Porque también el negocio, no solamente hay que hablar de contenidos, también hay que hablar de fuentes de ingreso. Los comunicólogos y los periodistas no solamente vivimos de los contenidos, también debemos de tener ingresos para tener una sustentabilidad humana. ¿Qué tenemos que hacer? Una transformación de esos espacios. Yo, porque esté desde la academia, no quiere decir que estoy tranquila en ello, también me preocupo y me ocupo porque precisamente es nuestra área de trabajo como tal. Entonces también ese ámbito es un gran desafío que tenemos desde los espacios educativos, cómo vincular los espacios reales a partir de esa incorporación de la inteligencia artificial, pero a partir también de un posible ocaso de ese periodismo como tal. Siguiente. Sí, adelante. Adelante. Ajá, siguiente. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los elementos fundamentales que debemos de ubicar como tal en el empleo en el ciberperiodismo? Este es un tema emergente. Debemos de ubicar esto desde las empresas periodísticas, desde los cibermedios. ¿Alguien de ustedes tiene un cibermedio, jóvenes? Levanten la mano. Allá veo una. Entonces, tenemos que ubicar este impacto. ¿Solamente es el ChatGPT? No. Ese lo utilizan las masas, pero no nosotros. Porque ese no nos da lo que necesitamos en el periodismo y en la comunicación, por lo cual debemos de trabajar. Desde las empresas no periodísticas que están generando contenidos de información de actualidad, debemos de hacer una gran diferencia entre quien genera contenidos y lo que son contenidos periodísticos. Hoy debemos de estar informados con contenido periodístico, pero hay quien nos da otro tipo de contenidos. ¿Por qué creen que nos da? Pues para manipularnos, claro que sí. Es decir, cómo se manipula a la gente con diversión, con entretenimiento, pero con información también, con contenido, que no es un contenido que necesitamos para tomar las mejores decisiones. Tenemos desde la actualización de los periodistas en activo. Esto es algo que comentaba hace rato y me decían, es que los jóvenes no están preparados. Entonces, los que ya están en activo trabajando tienen que actualizarse, pero ustedes ¿qué tienen que hacer? Prepararse, ¿sí? En todos los ámbitos. Puede ser que no se vayan a dedicar 100% a una actividad, pero lo importante es que se preparen una diversidad de actividades, que sus competencias les permitan ocupar los espacios de trabajo. Que porque los trabajos se ocupan con palancas, no. Esa es una parte. Pero ustedes no van para eso, como dijo el compañero,
es la mejor espacio educativo esta Universidad Autónoma. Entonces están en el mejor espacio educativo, por lo cual, ¿qué sucede? Pues tienen que trabajar de manera profunda en esas competencias. Desde la formación en la licenciatura, ahí sí nos toca lo mejor a nosotros, actualizar en todos los espacios públicos esta formación que les damos a ustedes. ¿Para qué? Para que cuando egresen no sean desempleados, sino que ocupen los mejores espacios. Como me decía, les comentaba hace rato un empresario, no hay que formarlos cuando ingresan, hay que formarlos para cuando terminan, que es allí donde los van a contratar. Tenemos obviamente desde el ámbito legal y ético, ya no necesitamos que demanden a más comunicólogos, pero además los comunicólogos y los periodistas tampoco debemos de violentar a las personas a través de lo que publicamos. Entonces las cuestiones éticas son fundamentales, que no son legales, pero sí son éticos. Y en muchas ocasiones en nuestros planes de estudio nos faltan materias en torno a lo que es la ética y cómo debemos de actuar como profesionistas. Es un área de oportunidad que tenemos en la mayoría de los espacios de pregrado y de posgrado como tal. Siguiente. Desde la inteligencia artificial desarrollada, ¿cuál es la situación de la inteligencia artificial? Ustedes la conocen. ¿Dónde se produce? En los países del norte, no se produce en los del sur hasta hoy. Son muy pocas inteligencias artificiales, una de Colombia, una de Argentina, una de Chile. Lo demás se produce en Estados Unidos. Todo es construido a partir de esa visión. ¿Y a partir de qué idioma? Del idioma inglés. Y no hay que perderlo de vista tampoco. Nuestros países y Tabasco está construido en idioma español. Y esta riqueza cultural de los olmecas, etcétera, ¿de qué es? Del español. No es obviamente de otro idioma como tal. Desde las disparidades tecnológicas entre los cibermedios de cada país y región, ¿tenemos disparidades? Claro que sí. Lo que vemos aquí es algo que sucede porque lamentablemente nos falta desarrollarlo. Pero ese es un gran desafío de ustedes. Es importante que lo tomen como ese objetivo. ¿Que son más talentosos? Claro que sí. Por eso confiamos que ustedes hagan mejor las cosas en el ámbito de la comunicación y del periodismo, porque tienen herramientas que no tuvimos y además tienen otro talento que no tuvimos nosotros. Desde el ámbito, obviamente, ético, deontológico, manuales de las empresas periodísticas. Les comentaba hace rato a los compañeros, a las compañeras, colegas de los medios de comunicación, que muy pocos medios en México, cibermedios y medios analógicos, prensa, radio y televisión, ¿qué pasa? No tienen manuales de estilo, pero el estilo no hablando de la ortografía ni tampoco hablando de la redacción, hablando de los contenidos, hablando de ese compromiso ético que se tiene. Esa es la parte fundamental. ¿Cómo manejar el caso que ustedes acaban de tener recientemente en Tabasco? Que ubicó toda la agenda nacional. ¿Fue el mejor trato ético? ¿O fue para ubicar en la agenda nacional y en la venta de una imagen, de un video o de un contenido? ¿Sí? Entonces, en este momento creo que también esta parte es fundamental. Y obviamente desde lo que hacemos la investigación científica también, porque es una vinculación entre la empresa, entre los espacios educativos y entre uno como investigador científico social. Por ello los esperamos, los que son aquí miembros de AMIC, a que el próximo octubre vayan con nosotros a Puebla. Ojalá que los compañeros se organicen, los profesores, para que nos lleven a los chicos, vamos a darles becas si así lo consideran ustedes, y va a haber un espacio educativo, les comentaba, un hotel de estudiantes a 250 pesos la noche. Compartido, haciendo muy bueno, que ojalá pudieran organizarse para que los veamos allá en Puebla. Siguiente. Entonces, hoy tenemos 4 grandes temas en la agenda. ¿Cuál es el primero? El económico. Porque los medios de comunicación vivimos ¿de qué? De los ingresos. Tenemos los géneros periodísticos. Ahorita vamos a ver en dónde ya se pueden utilizar y en dónde es mejor que los utilicen ustedes. Como maestros estamos peleados con la inteligencia artificial, creo que debemos de reconocerla. Y debemos de ver dónde se emplea. Que solamente utilizo una, no, pues ábrase a más espacios, ¿verdad? Utilice otras para que las pueda aprovechar mejor. Desde los usuarios y desde la verificación de contenidos, que es una parte fundamental. ¿Cómo verifico que algo sea correcto o frente a algo que es incorrecto? Siguiente.
Muy bien, próximamente yo espero, le comentaba al maestro Erasmo y a los compañeros que en junio ya estará un libro gratuito sobre inteligencia artificial y ciberperiodismo. Esto es sobre 4 ámbitos, obviamente para que ustedes lo aprovechen. Yo espero que lo pueda compartir con ustedes para que les sirva. También hay inteligencia artificial más allá de la más pública. Son más de 150 inteligencias artificiales que nos permiten traducir, nos permiten escribir, nos permiten construir recursos y contenido transmedia, por ejemplo, que es lo que necesitamos para ser innovadores y para hacer nuestra propia propuesta de un cibermedio en un espacio digital como tal. Siguiente. Ustedes obviamente son jóvenes aquí la mayoría, otros compañeros no tan jóvenes, ¿verdad? Pero siguen siendo jóvenes y tenemos estos 3 fenómenos. El antes y después de la imprenta. Alguien a lo mejor lo ve muy alejado, pero sí fue un antes y un después. Luego un antes y un después de Internet, tal vez ustedes también no lo ubican totalmente, ¿verdad? Pero lo que sí ubican es de la inteligencia artificial. Es un antes y un después también de esta inteligencia artificial. Y tenemos ahora que construir mayores recursos en torno a ello. Siguiente. Muy bien, aquí tenemos la evolución de la inteligencia artificial reciente. Ustedes saben que la inteligencia artificial tiene más de 50 años, no es algo de hoy, tal vez hoy lo conozcamos, pero no es algo de hoy. Y ahí vemos en el 2020 que a partir de eso se potencia la ola de la comunicación, comprensión, procesado y generación de lenguaje natural, chatbots, aprendizaje autónomo. Entonces ahí tenemos una gran oportunidad porque tenemos ahorita potenciándose lo que nos compete a nosotros, que es el periodismo y es la comunicación. ¿Sí? Siguiente. Inteligencia artificial en lo económico del ciberperiodismo. Vamos a ver cuál es lo más novedoso, qué recomendaciones tenemos si queremos construir un espacio digital o si trabajamos en un espacio digital, qué es lo que la investigación científica nos aporta para ello. Siguiente. Crisis de las empresas periodísticas. Esto es un hecho. Una crisis económica. Por eso, ¿han visto los diarios tan chiquitos? Tanto de New York Times, de Washington Post, como los de aquí de Tabasco, se han reducido. ¿Por qué? Porque hay una crisis económica. ¿Dónde vamos a trabajar? Es que yo quiero mi empresa audiovisual solamente. Bueno, no hay mucha competencia, tenemos ahí que abrirnos y ver las posibilidades para fomentar este ámbito. Siguiente. El mundo ha cambiado con la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? Que no podemos estar con lo de siempre, no lo vamos a perder, no lo vamos a olvidar, pero también tenemos que ver cuál es lo emergente, y eso emergente es en lo que tenemos que trabajar, tenemos que actualizarnos, que a lo mejor Lizzy no les enseña de la mejor manera, ignoren a Lizzy y ustedes mismos de manera autónoma háganlo por favor. Porque finalmente ustedes son los comunicólogos y periodistas que van a trabajar en un futuro. De ustedes dependen. Es que sé muy bien las tecnologías, domino esos ámbitos, pues trabájele en esos ámbitos y aváncele también en esos ámbitos. Siguiente. Muy bien, entonces, integración de la inteligencia artificial en los cibermedios. ¿Por qué hablo de cibermedios? Porque la mayoría ya está integrada como cibermedios. Les comentaba hace rato, yo empecé a estudiar los cibermedios en el año de 1996-97. Cuando yo para bajar, por ejemplo, el Universal o el Clarín de Argentina tardaba 3 horas, imagínense, lo que ahorita se hace en segundos. Entonces ha habido una evolución y el día de hoy casi todos son espacios de cibermedios como tal. Pero ¿qué pasa? La mayoría de los más desarrollados han elaborado su propia inteligencia artificial. Luego que tenemos, obviamente hay que pagar en muchos de ellos, otros son gratuitos. Otros también tienen planes para estudiantes. Entonces es importante que ustedes aprovechen esos planes para estudiantes como para profesores. Obviamente que utilizamos una inteligencia artificial generalista como el ChatGPT, pero ¿qué pasa? Al ser general es como si ustedes los operaran de los ojos con láser y dicen, si es una operación general que va para todos, le cobro 7,500. Si es algo personalizado, le cobro 25,000 pesos. ¿Hay diferencia? Claro que sí.
porque una cuestión es lo personal y otra cuestión es lo general. Ahora, este tipo de inteligencia artificial, ¿qué hace? ¿Quiénes son sus clientes? Ustedes lo saben que somos nosotros y están aprendiendo con nosotros, pero apenas está en ese proceso. A ustedes sí les va a tocar una cierta consolidación de la inteligencia artificial, pero es importante empezar a aplicarla desde este momento de una manera profunda en lo que estamos realizando. Muy bien, y cooperación solidaria, aquí hablo sobre este ámbito, que también debemos de unirnos. Es decir, sí es cierto, cada uno tiene sus objetivos, obviamente una parte individual, pero es importante también la colaboración entre empresa, entre espacios educativos y entre investigación científica. No verla solamente como algo para publicar libros, como algo para publicar artículos científicos, como para titular a personas. También hay que vincularla con el ámbito real de la comunicación y del periodismo. Siguiente. ¿Quiénes están realizando un programa para integrar la inteligencia artificial en sus ciberredacciones? Esto es importante porque lo que nos encontramos en América Latina y en estados como este y como los 32 entidades federativas de la República es que no hay planteamiento, no hay programa para incorporarlo. ¿Qué quiere decir? Que los necesitan a ustedes. A ustedes lo necesitan para incorporar esto a los espacios periodísticos. Y era lo que reflexionamos hace rato. Necesitamos que alguien escriba de manera correcta, tenga una ortografía adecuada y aparte que sepa de estas cuestiones para que permita que la gente se informe a través de estos ciberespacios. Siguiente. La innovación, ¿dónde está? La innovación, que es la principal estrategia también de negocio. Esto se los digo por si quieren ustedes alimentar. Que nosotros hacemos críticas a un medio, pues es el momento de darle una propuesta. Que nosotros creemos que pueda mejorar, es el momento de hacerlo. Porque precisamente confiamos en ustedes como jóvenes porque son talentosos, tienen capacidades y sobre todo tienen muchos elementos que antes no se tenían. La personalización de los contenidos periodísticos es muy importante, personalizar hacia dónde van. A ustedes les gusta que los personalicen, ¿verdad? Las personalicen como tal. Es decir, que les den aquello que necesitan. ¿Qué ven en las plataformas de streaming? Lo que ustedes quieren. Igual que vamos a enterarnos, a informarnos de lo más importante y a su vez de aquello que necesitamos. Por eso hablamos que es un servicio a la carta, a través de micropagos como tal. Ya no estamos viendo a las empresas periodísticas en términos absolutos ni generales, no. Ya eso ya pasó, ya es otro momento, ya no podemos retroceder. ¿Lo podemos investigar en el sentido histórico? Sí, pero solamente la historia, ya eso ya no lo podemos recuperar. ¿Qué pasa? Tenemos que trabajar cada uno de estos elementos. Siguiente. Entonces, estos servicios a la carta, ¿por qué? Porque son servicios personalizados como tal. ¿Sí? Es decir, le doy a cada persona aquello que le interesa de información periodística, pero a su vez también no se pierde lo que sería la información más importante en el ámbito general. Siguiente. Este es un recurso que a ustedes les gusta muchísimo, de seguro, porque es audiovisual. El podcast como tal. ¿Qué pasa? Eso también es el negocio del momento y del futuro inmediato. Y es importante explotarlo, construirlo también a través de ¿qué? De los recursos de inteligencia artificial que se están desarrollando. Siguiente. Ahora, hay que entender también la gran diferencia que existe entre las dinámicas de trabajo de los medios nacionales. Hace rato y ahorita si se encuentran aquí compañeros periodistas, ojalá que puedan participar en el Premio Nacional de Periodismo, el maestro Erasmus Jurado, como en su momento fuimos la doctora Cristian y su servidora y no sé si algún otro compañero. ¿Por qué? Porque es una forma de hacerse visible y presente. No solamente lo nacional es importante, también es trascendente lo local y es importante trabajar en ello. Por eso la participación es fundamental. Porque mientras un periodista de la zona urbana o del ámbito nacional trabaja solo una unidad redaccional, nosotros en estos espacios trabajamos de 5 a 10. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos el mismo tiempo. No es que yo, por ejemplo, con los compañeros de la mañana venga a enseñarles algo, no, venimos a compartir, porque
depende mucho de la dinámica de trabajo y de los espacios. Quien no ve esto, pues ahí sí es completamente ignorante. Porque hay que ver que no depende de las competencias individuales y personales, depende de los contextos, como uno se desarrolla frente a otro. Es como en el ámbito del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología en el CONACYT. Obviamente no es lo mismo trabajar en universidades como la UNAM, por lo grande que son y por los vínculos que tiene, que frente a universidades de las entidades federativas. Hay una gran distancia, pero no por la competencia de uno. Es por el espacio y el contexto en el que uno se va desarrollando. Si ustedes de seguro hubieran nacido en París, pues hacían su servicio social en la UNESCO. Pero aquí afortunadamente también nacieron en un lugar muy hermoso, muy interesante, y lo hacen en los museos, por ejemplo, de Tabasco. ¿Sí? Siguiente. En los cibergéneros, ¿dónde en este momento puede trabajarse la inteligencia artificial? ¿En qué género periodístico? ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes de los géneros periodísticos? ¿Sí? Muy bien, muy bien, en esa parte. Vamos a la siguiente. Adelante. Se trabaja, en cambio, hay aquí un cambio en la dinámica de trabajo a partir de la inteligencia artificial, porque nos permite trabajar en los géneros periodísticos y nos permite abonar. Vamos a ver en cuáles sí y en cuáles no. Siguiente. Muy bien. Podemos generar ya noticias. Sí, la primera se generó en Estados Unidos por inteligencia artificial en el año 2016. ¿Ustedes tenían en promedio, qué edad tenían en el 2016? ¿Cuánto? ¿Estaban en sexto? Más o menos, primero de secundaria. No, ya la prepa. ¿En el 2016? ¿Hace 8 años? ¿Sí? Muy bien, bueno. Entonces, a ver, como que no me salieron muy bien las cuentas, ¿verdad? Pero bueno, al compañero sí le pasó. ¿Pero qué pasa? En el 2016 empezaron a trabajar e iniciaron de fenómenos naturales, iniciaron de cuestiones de estadística de seguridad, iniciaron de cuestiones de efemérides. Y es importante, hace rato reflexionábamos, la inteligencia artificial no es para construir todas las noticias, pero sí nos ayuda. Por ejemplo, el compañero que tiene su página, de seguro la inteligencia artificial le va a servir o le sirve para construir estos géneros de la noticia como tal. Entonces, sí nos sirve para algo, sí nos apoya, sobre todo cuando vivimos en espacios donde a veces los cibermedios están integrados, ¿saben por cuánto? Por 1 o 2 personas máximo. ¿Está mal? No. ¿Los vamos a eliminar? Tampoco. Es una realidad que vivimos y a partir de eso vamos a construir nuestro espacio de comunicación, nuestro espacio de periodismo y nuestra empresa también que estamos trabajando. Siguiente. En los demás, en la entrevista, en la crónica y en el reportaje se pueden aplicar parcialmente, no totalmente. Donde más se puede aplicar hasta la actualidad es en el género de la noticia. Así es de que es importante que la empiecen a aplicar en sus trabajos. Mi humilde sugerencia. Siguiente. Adelante. ¿Por qué la noticia? Porque obviamente más del 70% de los espacios periodísticos están integrados por noticias. Este es el género que más se utiliza. Por eso nos puede ayudar muchísimo a nosotros. Luego, la noticia tenemos una estructura de pirámide invertida. Damos respuesta al qué, al quién, al cómo, al cuándo y dónde. Eso es diferente en los países europeos, no, es exactamente igual. Exactamente igual. Depende de los idiomas tampoco. Es exactamente lo mismo en francés, alemán, portugués, chino, árabe. Entonces podemos aprovechar y podemos aplicar porque va de lo general y más importante a lo particular. Ahí podemos trabajarlo y ahí nos podemos ayudar, sobre todo en espacios que son reducidos. Y si estamos hablando que ya no son las grandes empresas de antes, sino que hemos reducido esas construcciones periodísticas, pero a la sociedad le tenemos que llevar la información oportuna, es entonces que podemos utilizar esto. Siguiente.
Estas son las áreas más importantes de inteligencia artificial. Si se fijan, hemos hablado de la generación de datos, generación de tendencias, personalización de contenidos, microsegmentación con los micropagos. Hablamos del segundo punto, tratamiento de datos. ¿Cómo vamos a verificar los contenidos? Para ello también nos sirve la inteligencia artificial. Pero hablamos también de un tercera columna, para trabajar las redes sociales. ¿Y para qué? Para la mercadotecnia y para la comercialización. Es decir, no solamente para el ámbito de los contenidos, también para el ámbito del negocio como tal. Y para nuestros usuarios, queremos convencer a alguien de que se entere de lo más importante, también tenemos que trabajar en ese punto, no para manipularlo, acuérdense. Hay un deber social del periodista, que es el derecho a la información y a la opinión de los ciudadanos. Entonces, en ese deber tenemos que trabajar. Siguiente. ¿Por qué los géneros de opinión no se han desarrollado todavía con la inteligencia artificial? Porque la inteligencia artificial se fundamenta en bases de datos. Y esas bases de datos, ¿qué provocan? Lugares comunes. Que provocan, obviamente, usuarios manipulados por las fuentes de la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial se basa en ¿qué? En bases de datos. Y esas bases de datos dependen del país, dependen de ¿qué? De la zona donde se construyen. Entonces, esa visión que va a provocar que tengamos una línea muy específica. Pero ustedes tienen que trabajar para que esto no suceda. Por ello, en los géneros de opinión muy pocos se pueden utilizar hasta el momento la inteligencia artificial y las diferentes aplicaciones. Siguiente. Premisas. ¿Tenemos la necesidad de un periodista? Sí. Desde las escuelas debemos de seguir formándolos y ustedes nos tienen que apoyar actualizándonos, por favor. Luego, por la contextualización de los contenidos necesitamos a un periodista siempre, para reducir la manipulación también. La manipulación es un interés de todos los espacios públicos, privados y de las organizaciones del tercer sector, pero aquí es una parte fundamental. En las dinámicas de trabajo, ¿para qué les recomiendo que ya lo utilicen de manera y fortalezcan? Para elaborar noticias, corrección de redacción y ortografía, recurso para los ciberperiodistas y elaboración de contenidos transmedia que mucho les apasiona a los jóvenes. Y además también podemos hablar de áreas de oportunidad para ciertas discapacidades, por ejemplo. Por ello es muy importante, cuando no tenemos una formación para ello, aquí podemos construir los contenidos periodísticos. Adelante. Los usuarios, tenemos también receptores. En esos receptores tenemos un espacio muy importante de construcción. Siguiente. Como les dije, estamos en crisis como medios de comunicación, en prensa, radio, televisión y cibermedios. Pareciera que ya no hay un negocio, pero tenemos que trabajar en ello. ¿Nos vamos a quedar sin empleo? No. ¿La sociedad se va a quedar sin que alguien le informe? Tampoco. Sin que alguien lo oriente? Tampoco. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar en estos 4 ámbitos importantes. Siguiente. Necesitamos que una alfabetización. ¿Cuántos de ustedes usan el celular? La mayoría. ¿Cuánto tiempo? Por horas. Pregunta, ¿tienen una alfabetización en inteligencia artificial o solamente son receptores pasivos? Consumen, pero no anexan algo. No logran una visión crítica. Solamente son receptores manipulados a través de lo que consumen. Y en comunicación necesitamos a expertos en una visión crítica, no solamente en una visión de receptores pasivos como tal. Siguiente. Tenemos lo que llamamos el periodismo ciudadano. ¿Hasta dónde es periodismo y hasta dónde no es periodismo? Esa es una pregunta que tenemos, porque hoy, por ejemplo, más aquí en la agenda de Tabasco, pareciera que el periodismo ciudadano, el que denuncia las cosas, pero eso no es periodismo como tal. Los ciudadanos comunican,
pero no transmiten información periodística. Ustedes sí. Ustedes sí son los expertos para hacer estos ámbitos. Siguiente. Tenemos muerte del periodismo impreso en México a 5 años máximo. Ya no hay más. Vamos a extrañarlo, por supuesto que sí. Así es que disfruten el olor, la tinta de esos periódicos. Porque en espacios del interior de la República, en municipios, por eso se está reduciendo. El tránsito a los espacios digitales es inminente y al 100%. Diferencias obviamente hay en zonas geopolíticas, a lo mejor algunos se conservan en ciertos municipios, pero realmente tenemos este ámbito, lo cual ¿qué significa? Reducción de espacios de trabajo. Tenemos que estar preparados para los nuevos, que miren, nosotros tenemos un gran intrusismo, pareciera que periodistas pueden ser todos, igual como ustedes diseñadores o no. Con Canva y ya son los diseñadores todos. Y no. O sea, los diseñadores también tienen su formación. Igual como nosotros en el ámbito periodístico y de comunicación. Y también obviamente eso se va a dar, les comentaba, entre los medios nacionales, los medios locales y los medios en los municipios. Los municipios son muy importantes y también ahí es necesario el periodismo. ¿Es más importante de Washington Post por estar en Washington? No. Es igual, yo soy de Cárdenas, pero Cárdenas, San Luis Potosí, el periódico que se encuentra en Cárdenas, Tabasco, porque atiende una necesidad de la población. ¿Somos menos periodistas por estar en un municipio? No, somos igual de periodistas, excepto que tengamos un problema psicoemocional, que dependamos de esa cuestión para tener una autoestima adecuada, porque como periodistas y como comunicólogos valemos en todos esos espacios. Siguiente, ya casi termino. Encontramos una desigualdad, países del norte, países del sur. Quien no lo vea, pues está ciego, ¿verdad?, ante esto. Porque esa es una realidad que tenemos y una realidad que seguimos viviendo, esta desigualdad. ¿Saben cuándo se vivía? Y fue el primer informe de la UNESCO en los años 80. El informe del nuevo orden internacional de la información. Y es importante conocer y estar conscientes de ello. Lo que utilizamos en los dispositivos digitales viene todo del norte, no viene de nosotros como tal. Siguiente. Así está nuestra brecha en países como los de nosotros. Y tenemos que obviamente ubicar esos puentes. ¿Eso depende de nosotros? No, ustedes son afortunados. Porque aquí tienen acceso a todo. El uso es diferente, ¿verdad? Pero tienen acceso absolutamente a todo. Pero la gran mayoría no tiene esos accesos. Y es importante crearle los puentes para que sí tengan acceso a esos recursos digitales y esas mediaciones tecnológicas. Siguiente. Tenemos otro ámbito muy importante que hoy está en la agenda de nuestro país, la verificación de contenidos, que es en un ámbito ético y legal. Ahí tenemos dos dimensiones. Verificar los contenidos de esa información que nos proveen como tal. Siguiente. Tenemos obviamente unos derechos que tenemos como receptores, unos derechos que tenemos como ciberperiodistas. Si hacemos algo con inteligencia artificial, ¿qué pasa? Nuestros usuarios y nuestros receptores deben de saber con qué lo hicimos y debemos de comunicarlo. Lo hice tal porcentaje de una noticia con inteligencia artificial, un 70% y un 30% lo hice en toda mi integridad como ser humano. Y eso también hay que decirlo. En el ámbito legal, ¿hay problemas? Sí. Yo espero que ustedes aprovechen mucho sus materias legales de derecho, porque generalmente se actúa en la comunicación y se pierde ese ámbito legal. No solamente son derechos de autor, obviamente es la protección de las personas. Siguiente. Si hablamos que las inteligencias artificiales pertenecen a un bloque del norte, ¿qué quiere decir? Que hay que ubicar el país, conocer la ideología de esos países, identificar las bases de datos. Es decir, todo se maneja a través de esos contenidos. Si verifican algo de Tabasco, ¿va a estar en esas bases de datos? Sí, pero va a estar de acuerdo a una ideología determinada. ¿Ustedes van a confiar al 100%? No, porque entonces ya determinan por qué se dice tal cosa de Tabasco, porque proviene de tal fuente como tal.
Precisar los mecanismos de verificación. Esto es algo muy importante. Mecanismos que están ubicados en esa inteligencia artificial. Siguiente. Tenemos dilemas éticos entonces que hay que resolver de manera urgente. Esto es algo que debemos de trabajar con la Cámara de Diputados y con la Cámara de Senadores. Pero en lo que se hace, porque vienen las elecciones, ¿verdad? En lo que se hace, ustedes tienen que trabajarlo en lo individual. No es solamente hacer por hacerlo, también preguntarse por qué lo estoy haciendo, a quién puedo afectar, a quién puedo beneficiar. La ética trasciende al ámbito legal. Siguiente. Estos dilemas éticos en el origen de los datos, depende todo de quien crea la inteligencia artificial, por supuesto que sí. Hay errores en los algoritmos todavía, por eso tenemos que supervisarlo. ¿La industria de la inteligencia artificial es un negocio? Claro que sí, es un negocio como tal. Respeto a los datos públicos y a los datos personales, otro ámbito que también nos corresponde. Siguiente. Aquí están una serie de mis publicaciones, por si ustedes gustan leerlas, están en línea también, por si hay algún interés. Yo trabajo varias líneas de investigación, lo que es el ciberperiodismo, lo que es la inteligencia artificial, lo que es la comunicación de la ciencia, pero también lo que es la educación como tal. Con Gladys he trabajado la comunicación de la ciencia, entonces bueno, seguimos ahí en ese ámbito. Siguiente. Eso es algo que el maestro Erasmo y su servidora queremos promover, el Premio Nacional de Periodismo, que es muy importante para que ustedes vean que sí existe y para que cuando ustedes ejerzan, si alguien ya lo está haciendo, participe en este premio. Es el premio que consolida al trabajo periodístico de nuestro país. Los demás existen, pero este es el que más está con una legitimidad en los premios y en los reconocimientos. Siguiente. Eso es lo que mencionaba, aprovecho para que ustedes puedan asistir. Del 9 al 11 de octubre, de manera presencial, va a estar, ojalá puedan, aunque no sean miembros, ustedes pueden asistir, aquí no se trata de miembros. CONEIC es de facultades, AMIC es de investigadores. Esa es la gran diferencia. Somos instituciones hermanas, asociaciones hermanas, pero tenemos esta. ¿De qué vamos a hablar? Es en ese encuentro de inteligencia artificial y de comunicación. No solo en periodismo, sino en términos generales. Mujer e inteligencia artificial. Cuestiones de infancia e inteligencia artificial. Ojalá que puedan, próximamente ya va a estar el programa, la próxima semana yo espero ya tener publicada el programa del evento. Siguiente. Aquí está ya mi correo electrónico para que ustedes puedan escribirme si es que les queda alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión que no se ha resuelto en este momento. A lo mejor no me lo sé todo, ¿verdad? Entonces, bueno, si algo no resuelvo, aquí me pueden preguntar, me pueden mandar para estar en comunicación con ustedes. En resumen, la inteligencia artificial no solamente se trata del ChatGPT, no, eso es uno, y qué bueno que lo usen. Tenemos que aprender a usarlo, tenemos que usarlo, tenemos que aplicar la cuestión ética, la cuestión legal. Desde los espacios educativos tenemos que actualizar los programas. Desde el ámbito laboral se tienen que actualizar los compañeros que ya están trabajando. Desde la investigación científica tenemos que aportar conocimiento. En su momento yo se los mandaré con el maestro Erasmo. Es decir, tenemos que trabajar en colaboración. La comunicación y el periodismo no está hecho de manera aislada. Y ustedes tienen que tener una visión crítica. ¿Y que nos van a superar en todo? Claro que sí. De eso se trata, pero se trata que ya lo hagan y que lo hagan sobre todo cuando estén trabajando. En ese ámbito de aportar más, de utilizar más herramientas, pero que esas herramientas permitan cumplir con esos dos grandes deberes del periodista. Cumplir con el derecho a la información y a la opinión de los ciudadanos. La comunicación no son videos, eso lo hace una persona técnica. La comunicación es hacer videos y para qué los hago. La comunicación es escribir un texto y explicar el por qué lo hago. Pero a su vez también medir las consecuencias. Recuerdo mucho cuando en el país, en el periódico de España, me enfrenté a esta situación. Cuando se publica una información sobre terrorismo, hay que medir cuál sería el impacto. Si el impacto es causar más daño, no lo hago. No es una autocensura.
Es un deber ético que tenemos. Igual en México, faltan áreas de oportunidad de crear manuales éticos para los medios y para poder actuar cada vez que se presenta una situación. No es publicar la información porque me llega. Eso lo hace una persona por una motivación psicoemocional como tal. Nosotros sabemos por qué lo hacemos, en qué momento lo hacemos. Es decir, los receptores están allí. Nosotros sabemos cómo hacerlo, para qué hacerlo y en qué momento desarrollarlo. Muy bien. Y hasta aquí por si tienen algún comentario, alguna observación. Gracias. Agradecemos muchísimo a la doctora Lizy Navarro, pues habernos recordado todas estas transformaciones, ayudado a reconocer las proyecciones, pero sobre todo a este cúmulo de invitaciones que nos hace para hacerle frente a la inteligencia artificial, y no solo eso, sino la guía que nos brinda para atender a esta invitación. Vamos a dar espacio ahora a un intercambio de comentarios, preguntas y respuestas. Si alguien quiere aprovechar la presencia de la doctora para preguntarle, consultarle o comentar algo, ahora es el momento. Bienvenidos. Hola, doctora Lizy, bienvenida a Tabasco. Bueno, yo me llamo Elia Cornelio, soy miembro de la MIC y bueno, quería solicitarle una reflexión. Estoy leyendo el libro de Zuboff, el de Capitalismo de Vigilancia, en el que pues nos indican que Google y otras compañías tienen un negocio en el que pues, nos están prácticamente vigilando todo lo que hacemos, ¿no? Entonces yo me pregunto cómo combinar o cómo crear sentido a partir de estas dos visiones, porque usted nos dice usen la inteligencia artificial, y bueno, el momento que la usamos también la estamos alimentando, ¿no? Entonces me gustaría saber su opinión. Claro, bueno, pues eso es como las redes sociales, hay que usarlas pero sin perder de vista que nosotros somos precisamente el cliente, somos precisamente el insumo con el cual se aprende esa inteligencia artificial. Creo que la manera más asertiva podría ser precisamente no utilizar solo una, sino utilizar una diversidad de inteligencias artificiales, porque sí depende mucho de quién las produce. Los objetivos son diferentes, hay inteligencias artificiales que son producidas más en la Unión Europea, que tienen el objetivo de apoyar el periodismo. Estamos hablando de inteligencia artificial para el periodismo y la comunicación. Entonces, efectivamente, nosotros somos los usuarios, efectivamente, nosotros somos a quien investigan y estamos alimentando. Y en esa alimentación, por eso esta inteligencia del ChatGPT ha tenido tanta repercusión por la cantidad de personas que la ha utilizado, porque es la más sencilla. ¿Eso qué quiere decir? Que las más complicadas son las que más nos sirven, pero sobre todo una visión crítica. Creo que en eso sí las herramientas que dan las facultades de comunicación son herramientas muy importantes, que ustedes esa visión crítica, como les mencionaba, quién produce las cosas, dónde las producen, bajo qué esquemas de tipo de organización, es algo muy importante. Pero efectivamente en esta parte hay que utilizarlas, pero sin perder de vista esa visión crítica de interés hacia dónde estamos, por qué estamos y hacia dónde las vamos a utilizar. Y sin dejar de lado que una vez, por ejemplo, esto es lo mismo cuando nuestra huella digital es igual que nuestra huella en la inteligencia artificial. Siempre estamos ahí presentes y podríamos decir es que yo no intereso para el resto del mundo, ¿verdad? Lo que yo hago puede pasar. En algún momento, obviamente, eso todo significa para nosotros como seres humanos, y sí es importante solamente ubicarlas para ver que lo que estemos nosotros aportando después no se va a convertir en un riesgo para nuestra seguridad personal. Más como estudiantes de comunicación, a ustedes les toca educar. Por eso hablábamos de una alfabetización digital, una alfabetización en inteligencia artificial. Temas que no han sido abordados desde educación inicial, temas que son un área de oportunidad, porque realmente comentábamos hace rato con los compañeros comunicólogos, periodistas aquí de Tabasco, nadie nos enseña eso. Pero créanme, a mí me sorprendió mucho también decirles, y ahorita correlacionado con este tema, un gran interés de quienes están en ejercicio.
Un gran interés que, a pesar de ser más grandes, a pesar de saber de que tienen un gran trabajo, están muy interesados en actualizarse y cómo hacerle. Creo que hay una visión ahí muy importante, pero sí, la visión crítica nunca se debe de abandonar, y en eso hay una gran fortaleza en este espacio educativo y en el resto. Claro que sí. Buenas tardes, maestra, doctora. Soy Luis García de la Cruz, soy maestro de la carrera de comunicación en el área de periodismo. Precisamente hay un tema y responsabilidad social que tiene que ver con una parte que habla de ética y del derecho, de conocer las cuestiones del derecho, que yo creo que ahí está implícita precisamente en responsabilidad social. Y la pregunta es en el sentido de la ética, cómo ir realizando un trabajo hacia un protocolo de ética en inteligencia artificial en el periodismo, los nuevos valores que se tienen que aplicar en este sentido para no caer también en algunas desviaciones que se pueden dar y aprovechar la inteligencia artificial para otras cosas que no tienen precisamente nada que ver con el desarrollo del periodismo profesional, ¿verdad? Claro, como decimos en el juramento del periodista, para manipular al hombre, ¿verdad? En esta parte. Yo creo que la implicación ética tenemos un gran desafío en México. Realmente, códigos de ética solamente los tienen, por las investigaciones científicas que hemos realizado, menos del 3% de los medios de comunicación. Ese es un área de oportunidad que debemos de trabajar, porque finalmente como seres humanos siempre estamos supeditados a situaciones que nos suceden. De hecho, en la comunicación. Así es de que es un área de oportunidad que debemos de trabajar ese ámbito de la ética, de los acuerdos, y sí, tener una guía completa. Creo que es el siguiente paso que debemos de aportar a los medios de comunicación. ¿Cuáles serían las sugerencias para que se abone precisamente en el uso de la inteligencia artificial? ¿Estamos en el momento? Sí, porque hasta hoy muy pocos medios las han empleado. Y los que las han empleado sí tienen un interés muy específico, ¿por qué no decirlo?, de manipulación, sí. Y en otros, sobre todo aquí, la propuesta es que con una ética, una visión legal, se trabaje en beneficio de tener informada a la sociedad, porque es algo que nos falta, y sobre todo con la cuestión de crisis económica que se vive en los medios de comunicación. Para quienes hemos trabajado es una situación, y vemos esto, pues es una situación muy complicada y muy compleja que se tiene. Gracias por el interés y por la sugerencia.